Si uno quiere desmontar con honestidad textual la frase popular, la Biblia prohíbe masturbarse, y aquí por disciplina torática tenemos que decir, ¿el Tanaj prohíbe o el Tanaj narra? La primera obligación de ustedes como alumnos no es indignarse ni tampoco justificar, sino preguntar tal como les he enseñado a lo largo de este curso. ¿Dónde dice eso exactamente el Tanaj? ¿Y a quién se lo está diciendo? Porque la cultura religiosa popular posterior ajena al judaísmo suele operar con un mecanismo predecible. Toma un episodio narrativo, lo reduce a un eslogan que dice derramar semilla es igual a masturbación y por lo tanto eso es malo, lo convierte en una ley universal para toda la humanidad y entonces se lo predica como si fuera un lo ta'aseh, un no harás explícito, legal, en código que se está rigiendo cuando no es así. Pero cuando abrimos el Tanaj con Peshat, con sentido contextual, sentido llano, el sentido verdadero de las cosas, el edificio se mueve y se cae. Lo que encontramos no es una prohibición formulada como mandato directo contra la masturbación o contra derramar semilla, como categoría moral universal, sino más bien por un lado tenemos un sistema ritual que clasifica la emisión seminal como estado de tumá, como estado de impureza temporal y reintegrable, lo cual ya vimos en clases pasadas. Por otro lado, tenemos un relato familiar, en específico el episodio de Onán, cuyo eje explícito no era el placer solitario ni la autocomplacencia, sino el sabotaje de la obligación de linaje dentro de una estructura familiar, con dimensiones económicas, hereditarias y de responsabilidad hacia una mujer vulnerable. Es decir, el Tanaj sí habla de semilla, con el término zerá, que significa descendencia o semilla, y también habla de emisión, con el término shihvat zerá, emisión de semilla, pero lo hace en registros que no coinciden con las catequesis populares, y la pregunta aquí que les voy a realizar es ¿dónde lo está diciendo? Esto precisamente ya es la medicina para la enfermedad de andar inventando obligaciones. Esto nos obliga a distinguir una ley de la narrativa, como hemos visto a lo largo de estas clases, el ritual de la moral y el acto de la intención. Por último, también el caso particular de un momento específico en la historia de una norma universal. En primer lugar, donde el Tanaj habla explícitamente de lo que es la emisión seminal, no es un no harás, no habla de una prohibición, sino en Vaikra capítulo 15 se regula el keri, la emisión seminal como un estado de tuma ritual breve. El hombre se lava con agua y queda tamé, queda impuro, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde, hasta el atardecer, se dice ad ha'aref. Y también la pareja tras la relación sexual se lava y queda tamé hasta la tarde. Esto en el Sefer Vaikra, capítulos 15, verso 16 al 18. Esta sola observación destruye dos exageraciones doctrinales a la vez, al mismo tiempo. Destruye la idea de que toda emisión es pecado, porque aquí nuestra bendita Torá regula incluso la emisión asociada a la relación sexual permitida, lo cual no es un pecado tener relaciones sexuales. Y también destruye la idea de que el Tanaj ignora el tema, porque lo regula de verdad con precisión ritual. ¿Y qué nos enseña esto? Que el Tanaj sí distingue entre un estado ritual y una culpa moral. La emisión te coloca en una transición ritual frente a lo kodesh, frente a lo consagrado. Pero el texto no te llama pecador por emitir, te llama tamé hasta la tarde y te ofrece, obviamente, reintegración y una solución, que es de lavado y tiempo.
En el lenguaje de este curso, esto es una categoría ritual, no un mandamiento moral universal. Si alguien quiere afirmar una prohibición moral, necesita un pasuk de mandato moral, no un pasuk de tumá temporal. Y ese pasuk, en forma explícita sobre la masturbación, no aparece nunca como tal en el Tanaj. Entonces, ¿de dónde viene la convicción popular de que derramar semilla o masturbarse está mal? Esto parte del Sefer Bereshit, capítulo 38, en donde el episodio de Yehudá, Onán y Tamar, el texto nos narra que primogénito de Yehudá, fue un malo ante Hashem y entonces muere. Yehudá entonces dice a Onán: ven a la esposa de tu hermano y cumple el deber del cuñado. En términos tanajíes, el fenómeno es la obligación de levantar descendencia para el hermano fallecido, una estructura que luego se reconoce como Yibum, que es el levirato como concepto formal posterior, y que aquí el hecho simplemente está narrado. Onán entra a Tamar, es decir, tiene relaciones con Tamar, pero sabía que la descendencia no sería suya y por eso, cuando se une a ella o se unía a ella de manera sexual, comete Shehet Artza, arruinaba o derramaba a tierra su semen. ¿Para qué? Para no dar descendencia a su hermano. Y lo que hacía fue malo ante los ojos de Hashem y también a él lo hizo morir. Así nos dice el Sefer Bereshit capítulo 38, versos 9 al 10. Aquí la cultura popular grita normalmente que derramar semilla está mal y entonces concluye con que la Torá prohíbe masturbarse. Pero el Peshat del relato nunca afirma esa conclusión. Y si uno lo lee sin ningún filtro, el propio texto nos dice cuál es el eje. Sabía que la descendencia no sería suya y para no dar descendencia a su hermano, entonces lo derramaba. La motivación explícita no era placer ni autocomplacencia, es cálculo de herencia y negación de obligación familiar. Onán no está en un acto solitario, está en un acto con Tamar, y el acto narrado es un sabotaje deliberado del propósito pactual familiar, y entonces era impedir que Tamar tenga zera atribuido, es decir, tenga semilla atribuida al hermano fallecido, protegiendo así los intereses de Onán. Es decir, el pecado narrado no es un mecanismo fisiológico, es un acto de injusticia contra un muerto, contra su memoria y contra su nombre, contra una viuda también vulnerable y contra el deber familiar que sostenía el linaje y la herencia en ese mundo, en ese tiempo. La Torá no está describiendo aquí masturbación, describe coito, una relación sexual con intención de frustrar la obligación de descendencia dentro de una estructura familiar concreta. Y aquí conviene ser extremadamente exactos, queridos alumnos. El Tanaj en el Sefer Bereshit, capítulo 38, tampoco enuncia una norma general. No dice, no derramarás semilla. No dice, no evitarás la concepción. No enmarca nunca el episodio como una legislación. Lo presenta como una narrativa familiar que desemboca en la continuidad de la línea de el patriarca Yehudá. Por lo tanto, la construcción de una norma universal a partir de Onán requiere un salto hermenéutico que a lo largo de este curso, por método, no permitimos. Convertir un relato en ley. Y además, incluso si uno quisiera extraer un principio moral del relato, el principio más textual no sería prohibir la masturbación, sino prohibir usar a una mujer y negarle la justicia del deber. Prohibir sabotear una obligación de linaje por interés propio. O prohibir también humillar y explotar a la vulnerable. Ese principio, de hecho, armoniza con el tono moral del Tanaj entero.
El fuerte no puede usar y abandonar, recuérdenlo. El vulnerable no debe pagar el costo del egoísmo del fuerte. Eso es lo que Onán hace. Convierte a Tamar solamente en un objeto sexual, en un instrumento de placer, sin otorgarle el resultado que el deber familiar requería. Es una forma de violencia económica y existencial disfrazada de intimidad. El Tanaj lo llama Ra, lo llama malo, porque el corazón del acto es traición de la responsabilidad, lo cual el Tanaj a lo largo de la historia ha luchado fervientemente en lugar de andar imponiendo cuestiones que no tienen nada que ver. Y aquí se ve con nitidez la diferencia entre el relato familiar y la construcción de una norma universal. Un relato familiar tiene contornos concretos, tiene nombres, circunstancias, tiempo, obligaciones particulares y motivaciones explícitas. La ley universal en el Tanaj, cuando quiere ser ley universal, suele hablar en segunda persona como tú o ustedes, ya sea singular o plural, con fórmulas directas, concretas, dentro de un marco de pacto. Bereshit capítulo 38 no hace eso jamás. Quien convierta Bereshit 38 en un código universal contra la masturbación estará primero ignorando el género narrativo, en segundo borrando la motivación explícita del pasuk, que era no dar descendencia a su hermano, y en tercer lugar cambiando el objeto moral, que es la injusticia y el sabotaje, por un objeto fisiológico, llamándolo semilla como tal. Y en cuarto lugar, usando una historia de explotación para poder fabricar una prohibición moderna que el texto jamás formuló. Ese procedimiento es exactamente lo que este curso combate en las personas no judías: la creación de mandamientos fantasma. Además, el Tanaj mismo complica aún más la lectura popular porque muestra que semilla, zerá, en el Tanaj no es solo sustancia biológica, es una categoría de continuidad, de nombre, de herencia y sobre todo de pacto. Zerá es el lenguaje con el que Hashem promete a Abraham Avinu descendencia, tierra y continuidad. Por eso en el Sefer Bereshit capítulo 38 el drama de no dar zerá al hermano no es un detalle sexual, es un drama de continuidad y justicia familiar. Onán no está derramando simplemente un fluido, está negando el futuro mismo de esa familia. En ese mundo, negarle a Tamar la posibilidad de zerá, de descendencia, dentro del deber del cuñado, era negarle seguridad y un lugar. Entonces, el juicio del texto no está dirigido contra el hecho físico de la emisión, está dirigido contra la intención de frustrar la continuidad por interés. La prueba de esto es muy sencilla. Si el Tanaj condenara la mera emisión como pecado moral, como lo hacen muchas religiones, el Sefer Vayikra capítulo 15 la habría clasificado como pecado, no como tumá temporal, y habría formulado entonces una prohibición explícita. Pero no lo hace, queridos alumnos. Por lo tanto, el relato de Onán debe leerse como lo que es una narrativa de injusticia dentro de una obligación de linaje específicas para una nación en específico, una nación en desarrollo. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa que el Tanaj aprueba la masturbación o que no le importa la sexualidad privada? Desde el Tanaj, la respuesta honesta, queridos alumnos, es que el Tanaj no formula una prohibición explícita de la masturbación como categoría legal universal. Lo que sí regula son las emisiones como tumá ritual y narra el caso de Onán como maldad por sabotaje de obligación y daño a la viuda y al nombre del hermano. Más allá de eso, si alguien quiere construir un código moral detallado sobre actos privados, necesariamente tendría que traer marcos interpretativos posteriores, que en este curso he decidido no usar. La metodología correcta no llena el silencio con doctrina. Lo que hace es respetar ese silencio.
Y ese respeto no es relativismo, es integridad textual. ¿Por qué? Porque el Tanaj, cuando quiere hablar, habla las cosas, sin ningún problema. Y cuando no habla en forma de mandato, ustedes, como lectores responsables, no tienen por qué andar inventando mandatos para sentirse seguros. Y esto no nos deja sin ética, claro que no. Lo que hace es dejarnos una ética más verdadera y más fiel. El Tanaj, al no convertir toda sexualidad en pecado por decreto, obliga a todas las personas que leen el Tanaj a mirar lo que sí enfatiza: la intención, la responsabilidad, la justicia hacia el otro y la diferencia entre un estado ritual temporal y una culpa moral. Si un acto íntimo se convierte en una herramienta para poder usar a los demás como objeto, a otra persona para humillarla, explotarla o negarle la justicia, el Tanaj lo repudia con fuerza, como en Onán y también como en Sedom, como ya vimos en temas pasados, en el módulo 8. Si un fenómeno corporal ocurre sin agencia moral, el Tanaj lo regula como un estado ritual y entonces ofrece una reintegración. Esta distinción es un faro en la oscuridad, queridos alumnos, porque impide tanto la vergüenza tóxica como la irresponsabilidad cínica. Y además nos enseña que el deseo no es el enemigo es el deseo sin pacto y sin justicia. El Tanaj no te está dando un versículo antimasturbación para que lo uses como un martillo cultural. Te da en cambio una lente para poder discernir. Te muestra que una emisión es tumá hasta la tarde, no una culpa. Y te muestra que el pecado de Onán no fue semilla en el suelo, como una superstición barata, sino una justicia traicionada. Usar el cuerpo del otro sin otorgarle el deber que le correspondía, negar descendencia por interés y convertir la intimidad en un fraude, fue lo que el Tanaj estaba aquí resaltando. Cuando tú lees así lo que es verdad, el Tanaj va a dejar de ser un catálogo de tabúes inventados y se va a convertir en un maestro de la verdad. No te permite comprar santidad con vergüenza y pena, ni comprar placer tampoco con explotación. Te obliga a algo más difícil y más humano, a que incluso lo íntimo esté atravesado por responsabilidad. Y quizá por eso la pregunta que ha sido una brújula a lo largo de todas estas clases, que dice: ¿dónde dice eso exactamente el Tanaj y a quién?, no es una pregunta fría, porque es una puerta más bien de liberación. Porque en esa pregunta el Tanaj te rescata tanto del moralismo que anda inventando leyes, como del libertinaje que olvida al otro, que olvida al prójimo. Y entonces te deja en el único lugar donde la Torá siempre quiso dejarte, frente a la verdad, sin filtros, sin sesgos ideológicos y con el corazón dispuesto a no añadir, no manipular, no mentir ni recortar.